Bien, señores, tenemos el placer de tener al doctor Guillermo Álvarez. Guillermo Álvarez es nefrólogo, fue nefrólogo del Hospital Padre Villini, hoy ejerce en Sedimat. El doctor Guillermo Álvarez y su experiencia es porque nosotros aquí hemos recibido muchas preguntas de parte de personas afectadas de riñones que aún teniendo la afección no están lo suficientemente edificados sobre su misma enfermedad. El nefrólogo es un médico internista. Cuando ustedes ven médico internista, ese médico internista hace una especialidad en suficiente entrenamiento para ser nefrólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, básicamente, y luego entonces él se subespecializa con la práctica, pero solamente como médico internista es reconocido como nefrólogo. Es la práctica que él elige porque, así como hay endocrinólogo, entonces se especializa en glándulas internas. Nefrólogo es el riñón, y el riñón tiene dos tratamientos. El tratamiento clínico, que es lo que él es, un nefrólogo, enfermedades del riñón, y los problemas que se resuelven con cirugía, que es el cirujano urólogo, que ese es el que atiende todas las vías urinarias desde el punto de vista quirúrgico. Uréteres, vejiga, riñón. Ese sistema lo ve el cirujano para tratamiento quirúrgico. El nefrólogo lo ve desde el punto de vista clínico. Pero también el nefrólogo tiene que ver algo que no ve el cirujano, que son las enfermedades sistémicas que pueden afectar el riñón. Por eso es que ser nefrólogo hay que saber muchísimo, porque ahí es que termina la filtración de la sangre. Y en el riñón usted tiene que un diabético que aparentemente no tiene nada, puede estar afectado en sus riñones. Que una persona que tenga hipertensión arterial, la presión alta, le puede afectar los riñones. Y el nefrólogo tiene que ver al paciente en una forma integral y tiene que saber muchísimo. Por eso que se llama internista. Nosotros le damos la bienvenida al doctor Álvarez y quisiéramos también al final dedicarla a una serie de preguntas que nos hacen los afectados de insuficiencia renal. Doctor, gracias por estar aquí. Ahora se nos dio la entrevista. Doctor, el riñón en el dominicano, ¿cuál es la edad en que se puede iniciar afecciones renales, en que se pueden iniciar afecciones renales en el ser humano, tanto en mujeres como en hombres? Muchas gracias, Julito, por la oportunidad que nos da. A ti. Y la verdad que con estas cuarentenas nos hemos dedicado a ver programas de televisión y siempre tenemos una parada en el canal 26 de Carivisión. Gracias, doctor. Tú sabes, por la forma clara y diáfana que habla este hombre, muy directo. Hoy debió de estar con usted el doctor Hanna, que es miércoles, pero él está de viaje en Estados Unidos. Ya. Siga, doctor. Pues bien, mira, las enfermedades renales pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida, porque los niños se enferman de riñón. Y hay niños que vienen con defectos congénitos y eso causa infecciones de vías urinarias a repetición. Son problemas en lo que le llaman valva posterior, que es como una válvula que está... Pero no es una especialidad, una subespecialidad la nefrología infantil, ¿verdad? La nefrología pediátrica es una subespecialidad aparte.
Y ¿Y son tantas las afecciones en niños? Sí, porque fíjese, hay problemas cuando usted hablaba hacia la introducción que especificaba la diferencia entre un urólogo y un nefrólogo, yo también lo trato de identificar, que el urólogo es el plomero de las vías urinarias y nosotros somos los ingenieros sanitarios que bregamos con el funcionamiento. Pero los niños se nos enferman de riñón y vienen con problemas anatómicos. Muchas enfermedades congénitas. Hay enfermedades congénitas porque esos son desperfectos que vienen. Bien, vámonos al adulto, doctor. ¿Cuál es la edad? El adulto, la principal causa de problemas renales es la diabetes. La diabetes afecta un los vasos aumento de la sanguíneos. cifra de azúcar que cae en la sangre porque el páncreas no es capaz de metabolizarlo. ¿Por qué te afecta el riñón? Porque la azúcar aumenta la presión dentro de la unidad funcional del riñón que se llama glomérulo. En el glomérulo que es la clave. Ajá, es un vasito capilar. Ese capilar, que es lo que tiene una membrana que intercambia la sangre. Ese es el filtro, el verdadero filtro. Ese es el filtro. El riñón tiene la particularidad que más o menos es del tamaño del puño de las personas. Y en ese tamaño del puño caben cerca de 1 millón de vasitos capilares. Y entonces cada vasito capilar de eso es que recibe el nombre de glomérulo. Entonces ahí se filtra la sangre. La sangre llega, pasa a una membrana de filtración y se filtra el líquido. ¿Y ese líquido es la orina, doctor? ¿Ese líquido es la orina? Ese líquido se convierte en orina porque pasa por un proceso. Hay un proceso de que el organismo empieza ¿Qué efecto le hace el azúcar excesiva a esa membrana? O la pone obsoleta, la pone rígida. La daña. La daña la membrana por una serie de mecanismos hormonales. Lo mismo que le hace el azúcar al ojo, se lo hace al riñón. Es correcto. En otra orden. Es correcto. Doctor, y la presión alta, ¿por qué dicen, yo tenía la presión alta y ahora tengo una insuficiencia renal? ¿Por qué la presión alta? Debe haber una mejor filtración si la presión es alta. Sí, pero le sube la presión dentro del riñón. A ese glomérulo que estamos hablando, que ese vasito capilar, le sube la presión y termina dañándose. ¿Y el nefrólogo tiene que tratar esa hipertensión o usted se lo manda al cardiólogo? Ahí peleamos con los cardiólogos. Pero usted la puede controlar. Perfectamente. Porque, fíjense, la principal sustancia que produce presión alta se produce en el riñón, se llama angiotensina. Entonces, nosotros estamos en capacidad de controlar la presión porque manejamos el mecanismo fisiopatológico de producción de presión elevada. Está muy claro lo que usted nos ha dicho, pero hay un elemento que no es ni el vasito que llega ni el receptáculo que recoge el filtro, es decir, la membranita después que filtra, que es una cosa que se llama glándulas suprarrenales. ¿Qué es eso, doctor? ¿Y qué efecto tiene en el riñón? Esas están arriba del riñón y las glándulas suprarrenales tienen unas funciones hormonales. Producen una serie de hormonas para regular el funcionamiento, que participa en el funcionamiento del organismo. Doctor, usted sabe que el tiempo no nos permite hacer una posición completa de patología renal, pero sí el enfermo debería de conocer algunas cosas. Cuando un paciente se le dice, mira, definitivamente tú tienes insuficiencia renal y el daño de tu riñón, es decir, esos glomérulos están incapacitados de filtrar toda la sangre que le llega y ya tus riñones no están en buenas condiciones. Tú necesitas dos cosas, o un trasplante o una diálisis. Diferéncieme un riñón fisiológicamente normal, un riñón dializado y un riñón que hay que ponerle otro al lado para que haga el trabajo. El riñón nuestro, el que es fisiológicamente normal, tiene la particularidad de regular el agua, tiene la particularidad de regular los electrolitos
y saca muchos desechos. Los desechos se clasifican de acuerdo al tamaño del desecho en moléculas pequeñas, medianas y grandes. Y el riñón nuestro tiene la capacidad de depurar, es decir, de eliminar todas esas sustancias. ¿Y tiene selectividad el riñón? El riñón tiene esa capacidad de seleccionar. Esa capacidad de poder eliminar todas esas sustancias. Es decir, que cuando a ti te dicen la urea está alta, es porque el riñón está perdiendo capacidad o porque tiene mucha urea. Cuando te dicen la urea está alta es porque no la está eliminando. Y al no estar eliminando, porque la urea es una sustancia que hay que eliminar. Se queda dentro del cuerpo, sí. Y cuando a ti te dicen la sal es mala, ¿qué es lo que le hace la sal al glomérulo? Retiene líquido. Agua, retiene líquido, aumenta la presión arterial y el aumentar la presión arterial se le aumenta la presión al riñón y termina dañándose. ¿Y por qué cuando llega un paciente que ya está acostado en la cama y usted no lo ha visto y lo ve y le ve las piernas y le pone el dedo así, se le hunde el dedo en un edema y ya usted sabe que ese paciente en un porcentaje alto tiene problemas de riñones? ¿Por qué en un pie hinchado usted determina a veces que ya puede haber problemas de riñón? Claro, porque uno de los principales síntomas de problemas renales es el edema de los miembros inferiores, porque el riñón cuando está afectado puede eliminar proteínas. Al eliminar proteínas, la proteína de la sangre baja, la sangre se mantiene en los vasos sanguíneos por una correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerza participa la albúmina, que es la proteína. Cuando la proteína de la sangre baja, entonces predomina la fuerza de salida y por eso se producen los edemas. Entonces, el mecanismo fisiopatológico de los edemas está relacionado con el riñón. ¿Y por qué en los pies y no en la mano? Porque se va a los sitios de declive. A los sitios más lejos, ¿verdad? A los sitios de declive y de baja presión. Doctor, también se hinchan los ojos. Por lo poco que hemos hablado, ya hemos determinado para qué es el riñón. Riñón es que sirve para el equilibrio de eliminación de lo bueno, de lo malo. El riñón es inteligente, sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando el riñón se enferma, entonces vienen dos tratamientos. La diálisis es lo que es para el corazón. Cuando usted va a operar un corazón y tiene que vaciarlo para poder trabajar ahí adentro, lo pone en una máquina y recoge la sangre que viene de las cavas, la mete en una máquina y la pone por la aorta después y el corazón, el cirujano, puede trabajar. Pero eso nada más ocurre durante 1 o 2 horas que se trabaja el corazón, después se restaura. La máquina de diálisis es una máquina extracorpórea también. Es correcto. Fíjense que en la pregunta original, la diferencia entre el riñón nuestro con el riñón artificial de diálisis y con el riñón de diálisis peritoneal, en esa pregunta podemos decir lo siguiente. Fíjense, el riñón artificial extracorpóreo no tiene la inteligencia de sacar todos los tóxicos. Solamente saca las moléculas como la urea, la creatinina, pero hay moléculas que no se ven, que se llaman moléculas medias, que no la puede eliminar totalmente el riñón artificial. Entonces esa es la diferencia. Y al que pasa el tiempo, doctor, ese cuerpo que se ha tenido que quedar con algunas moléculas que la diálisis no ha podido eliminarlo, se resiente, y por eso es que usted ve que un dializado puede durar 5 años, puede durar 10 años, pero nunca se muere de otra cosa. Es por eso, porque esas sustancias se van quedando. Es uno de los factores, Tú sabes que en medicina influyen una serie de variables, no solamente una variable. Entonces, mire, ese riñón artificial tiene ese problema. Y hay otra situación. El riñón natural también es un órgano endocrino porque produce una sustancia, una hormona que se llama eritropoyetina, que no la produce el riñón artificial. Pero usted se la pone artificialmente se le pone, pero el organismo es que la produce. Y la eritropoyetina es como la energía eléctrica
para que la fábrica que produce glóbulos rojos trabaje. Entonces el riñón está relacionado con una serie de elementos importantes para que la persona ande bien, porque es generador de anemia por el déficit de eritropoyetina, regula la presión arterial en la medida que regula la sal, eliminación de sodio y agua. Y cuando usted le dice a ese paciente, ya mira, tú vas a tener diálisis, pero vamos a esperar un trasplante. Una vez llegue el donante ideal, ¿quién es el donante ideal? Y si realmente un riñón trasplantado hace lo mismo, o la máquina, o lo mismo de su riñón original. Es que como el trasplante no hay, porque es un riñón original que te están poniendo a que haga el trabajo de los que se te han dañado. Como el organismo no puede ser sustituido, ningún procedimiento. Pero esos riñones externo, que trasplantan no hacen el trabajo. Hacen muy bien el trabajo. ¿Y se ponen los dos riñones o uno solo? Uno doctor? Solo, porque nosotros tenemos dos riñones, pero el Señor nos creó con dos riñones para poder dar un riñón a alguien que lo necesite en un momento determinado. ¿Y ese riñón trasplantado hace su función? El riñón trasplantado hace perfectamente la función. ¿Y es inteligente como el otro? O lo hizo Papá Dios. Eso es muy inteligente. ¿Y trabaja con la eritropoyetina también? Produce de todo. Y con la urea funciona igual, y con la sal produce igual. Elimina toda la sustancia. ¿Y por qué se mueren después de 10 años? Bueno, porque para poderlo mantener se necesita darle una serie de pastillas, que se llaman inmunosupresores. Esa sustancia, el riñón colocado, el organismo dice, oh, mira, eso no es mío, y trata de eliminarlo. Entonces nosotros tenemos que dormir el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, para que no ataque al riñón trasplantado. Doctor, hay una serie de preguntas que nos hacen. Un paciente que tiene 86 años, que le dicen, tú necesitas una diálisis. Y él dice, yo me voy a esperar lo más que yo pueda para no entrar en diálisis. La primera pregunta es, ¿cuál es el índice que un nefrólogo tiene de laboratorio, clínico, experiencia, de que ya tú no aguantas más esperar? Bueno, los indicadores de diálisis están dados por la urea, la creatinina y la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es un estimado de la función renal que se hace a través de la creatinina sérica. La decisión de diálisis varía si el paciente es diabético o no es diabético. En los pacientes diabéticos, como están más afectados en su organismo completo, se elige una creatinina más baja para iniciar diálisis. Una creatinina entre 6 y 8 es un indicador de diálisis en un paciente diabético. Ahora, en un paciente hipertenso que no sea diabético, en esa persona se elige una creatinina de 8 a 10 para tomar la decisión. Un paciente que solamente tenga la edad, no tiene problemas adicionales, pero tiene 86 años, un riñón que ha funcionado 86 años. Un riñón del envejeciente. Ok, entonces, ese señor le dicen eso, voy a comenzar la diálisis. ¿Cuáles son las alternativas? Dice, mira, son 3. Una es una diálisis 3 veces por semana, de los 7 días, 3 días, tienes que coger 3 horas, ponerte en una máquina que te conecta por un lado y te conecta por otro y circula, y esa es diálisis 3 o 4 horas. Bien, él hace su vida para eso. Pero hay otra cosa, y es una cosa que se llama diálisis peritoneal. Te ponen un catéter en la barriga, meten por ahí la sangre, ¿verdad? Un líquido. Un líquido. Y ese líquido, yo no sé dónde se aloja, si en el peritoneo, en el epiplón, o mete a las tripas. No, ellos no saben dónde va, pero ellos saben que después de ciertas horas tiene que volverse a hacer uno o en la noche o todos los días, diferente a la otra. ¿Cuál es la diferencia entre la peritoneal y la que es con... Bueno,
Importante, la diálisis peritoneal usa una membrana que recubre la cavidad abdominal que se llama peritoneo. Y el peritoneo está altamente vascularizado. Volvemos a hablar del que hizo la cosa. Quiere decir que el que hizo esto envolvió los intestinos en un peritoneo. En una membrana. Envolvió el cerebro en un también. ¿Cómo se llama? La membrana del cerebro en una meninges y el pulmón en una pleura. Es decir, que todo está envuelto. Sí, y el corazón. Entonces, en el pericardio. ahí es que ocurre la diálisis, en el peritoneo. Es correcto. Entonces y tiene suficiente irrigación el peritoneo. Usa esos vasos para que se intercambie lo que está alto, los tóxicos que están altos en la sangre, pasan a través del peritoneo a ese líquido que tú infundes dentro de la barriga y de esa forma se puede extraer los tóxicos y también el agua. Entonces la diálisis peritoneal, que usa el peritoneo y la cavidad abdominal para hacer los intercambios, se hace comúnmente en las casas. Una pregunta pendeja. ¿Y si eso es verdad que el peritoneo era inteligente y hace ese trabajo, ¿para qué tenemos riñones? Porque desde un principio no pusieron al peritoneo que filtre. Bueno, pero es que utilizamos las propiedades del peritoneo. Es que no tiene todas las condiciones. Es correcto, pero utilizamos las propiedades del peritoneo cuando el riñón está dañado. Tenemos esa alternativa para hacer esa diálisis. ¿Y qué por ciento de las funciones del riñón hace ese peritoneo? Bueno, lo que pasa es que la utilizamos como intercambio. Ya. Ella no hace la función del riñón. ¿Y el líquido que meten qué es, doctor? Es una solución muy parecida al plasma. Eso ¿Y no es lo que le ponen a la máquina para hacer la otra diálisis? Bueno, es un agua que tiene electrolitos parecido al agua y entonces está libre de desecho para que se llene de desecho, pero también tiene una sustancia que se llama glucosa y esa sustancia que se llama glucosa ejerce presión y atrae el agua a través del peritoneo. Y si usted analiza el agua, ese líquido cuando termina esa diálisis peritoneal, ¿qué usted encuentra en ese líquido? ¿Qué tóxicos? Todos los desechos, urea, creatinina, moléculas medias, todos los desechos que se necesita sacar porque el organismo no lo está eliminando. ¿Y cuánto dura una peritoneal? La peritoneal se realiza todos los días, se realizan 4 recambios, un recambio cada 6 horas o hoy día existen unas máquinas especiales que se conectan al lado del paciente. La persona se va a acostar, a dormir 9 o 10 de la noche, se conecta a su máquina y se desconecta al otro día cuando se levanta. Entonces, a las 7 de la mañana. El que esté en diálisis peritoneal no debe trabajar. Sí, trabaja. ¿Y puede ir a trabajar? Claro, y pedir un permiso, voy al baño y en un baño limpio o una habitación limpia, entonces se hace su recambio. Ok, doctor, ¿cuándo viene ya en la última etapa, que es el trasplante? El trasplante, inmediatamente usted está diagnosticado que sus riñones no funcionan. Inicialmente usted empieza con procesos de diálisis y va estudiando los posibles donantes para un trasplante y va estudiando, bueno, están abriendo las membranas para mostrar lo que es el área del peritoneo. Ya ahí es para un trasplante de riñón, se coge el riñón, se seccionan los vasos, se saca el riñón y se coloca en la fosa ilíaca, se conecta los dos azules que son las venas. Uno está la arteria, la vena, ¿y qué es lo amarillo? Es el uréter. ¿El uréter? Sí, el azul es la vena y ahí se va a conectar vena con vena, la vena del riñón trasplantado en la vena ilíaca y las arterias de igual forma. Doctor, ¿y la inervación del nervio de ese riñón dónde está? Que no veo... Es automático. Yo veo claro, arteria, vena y uréter, pero no veo cómo se inerva ese riñón. No, porque lo importante aquí es que se conecte, se restaure
la irrigación sanguínea de ese riñón Bien. para que pueda ejercer su función. Puede pasar un médico pediatra que tiene el récord dominicano, que tuvo un récord de años en diálisis. Y creo que tuvo 20 o 25 años. Eso es posible, ¿verdad? Sí, claro. Sí. O sea, en diálisis se puede durar 20, 25 años. Todo depende del cuidado que usted tenga, de lo disciplinado que seamos. Usted sabe, a través de las diálisis son para usted mantenerse vivo, porque los tóxicos lo pueden intoxicar, como dice la palabra, y esos tóxicos pueden hacer que ponen a riesgo su vida. Entonces, las personas se van dializando y en la medida que se van dializando se van estudiando, porque el trasplante de riñón implica un conocimiento del donante y tenemos que saber que esa persona está totalmente sana, que al usted retirarle un riñón, su organismo no se va a alterar, y necesitamos un conocimiento del receptor para saber que puede aceptar ese riñón. Doctor, Carlos tiene una pregunta. Yo quiero terminar con esto, la parte de esos tres posibilidades que tiene una insuficiencia renal de ser tratada cuando ya no hay nada que hacer. Cada una cosa tiene un uso, o eso el paciente que elige si trasplante, si peritoneal o si es la máquina. El paciente elige, tiene la libertad y puede escoger qué tipo de hemodiálisis o diálisis va a realizarse. Si va a realizarse diálisis peritoneal o si va a realizarse la hemodiálisis. ¿La compañía de seguros cubren todos esos tratamientos? Los cubren. ¿Los cubren? Los cubren. Y hemos ido teniendo conquistas en la medida que pasa el tiempo. Ahora, es importante, si la persona asiste regularmente a su consulta y no se queda en su casa, callado, malo, y ya cuando no aguanta más, es que va para el médico explotado, porque ya los riñones no funcionan. Si la persona asiste a la consulta, entonces podemos ir con esas personas estudiándolo y poder hacer lo que se llama trasplante preventivo, es decir, trasplante preventivo. Es decir, preparando las cosas para una vez el paciente ya necesite tratamiento sustitutivo de la función renal, en vez de que pase a una sesión de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, trasplantarlo. Bien. Tú sabes, eso hoy en día se puede hacer. ¿Y hay para evitar llegar hasta ese punto del trasplante y la diálisis, hay algún tipo de conducta que la persona deba asumir como hábito para mantener, vamos a decir, la salud del riñón? ¿O en ciertas personas los riñones no están hechos como para que duren lo mismo que deberían durar los otros órganos? Bueno, los riñones están hechos para que duren lo que dura tu vida. Eso es así. Ahora, salud renal. ¿Cómo tenemos salud renal? Coma saludable, coma ensaladas, cuídese de las proteínas. Hoy día tenemos problemas con los fisiculturistas y con las personas fit que van al gimnasio, porque tratando de conseguir músculo ingieren altas dosis de proteínas, y las proteínas son en altas dosis son perjudiciales al riñón. Igual la sal, ¿verdad? Igual la sal. Entonces tiene que comer bajo de sal, moderado de proteínas, rico en ensaladas y regular los carbohidratos. Tiene que hidratarse bien, debe hacer ejercicio, no debe de fumar. Y si usted, ¿verdad?, se hidrata mucho, no está forzando a más líquido que lo pone a filtrar al riñón. El agua es vida, no la desperdicie. Doctor, hay personas que pueden sentir un dolor que podría ser de riñones, pero también pueden confundir en algún momento con dolor muscular. Entonces, ¿hay algún tipo de recomendación para la persona que en algún momento dice, no, eso es cansancio, pero puede ser algo renal? Todo el que le duele atrás en la espalda dice, me duele el riñón. Los riñones. Tú sabes, entonces
La particularidad del dolor del riñón es que se va hacia adelante, te corre hacia adelante. Igual que, que la piedra. Es correcto, porque lo que produce dolor en el riñón es la piedra. Doctor, usted sabe que con la doctora Robles hablo porque ella es neuróloga y siempre se queda todo. Desgraciadamente no podemos tener todos los días un nefrólogo o un neurólogo, pero lo vamos a comprometer porque viene el asunto de la enfermedad más común en mujeres o en hombres del riñón. Mira, las enfermedades más, las mujeres nos llevan un 2 o un 3%, pero van adelante en las encuestas las mujeres. Ajá, sí, van adelante en las encuestas, porque ¿Y los partos aumentan el problema o lo disminuyen? Hay problemas propios del embarazo. Ah, ya. Hay problemas propios, lo que le llaman la preeclampsia, la eclampsia, la presión inducida por el embarazo, todas esas cosas también están se nos relacionadas queda, con señores, el riñón. lo que son los cólicos nefríticos, que es la piedra, litiasis, que el litio es piedra, litiasis, sí. ¿Eso lo atiende el urólogo o el nefrólogo? Los dos, lo atendemos los dos, sí. Porque si es clínico, entra en el campo del nefrólogo. Ahora, cuando la piedra no sale y hay que desbaratarla o hay que operarla, entonces cae en el campo pero del usted dijo urólogo. algo que me recuerda, que es que siempre es muy típico el dolor, se corre para los testículos. Se corre para adelante, da náusea, puede producir vómitos. El dolor de la espalda, que se queda en la espalda, que aumenta diferente con los movimientos, generalmente un dolor muscular, y el que se va a la pierna está relacionado con el nervio, que es lo que le llaman ciática. Doctor, ya usted no está en el Padre Villini, usted está en Sedimat. Estamos en Sedimat, pero no para está en servirle. Consultorio privado, ¿verdad? Sí, tengo mi consulta privada en el Centro Médico Dominicano. Ah, en el Dominicano, sí. Hay mucha actividad médica. Doctor Guillermo Álvarez, gracias por estar con nosotros.